Entonces esta extensión es la que yo más utilizo a la hora de trabajar con React. Lo que sí es que cuando ustedes están en su aplicación, en su entorno de desarrollo, pues les consume un poco de memoria, ¿va? Pero no importa. Ya en producción pues no se ve eso afectado. Y ya cuando instalen ustedes la extensión se les va a poner aquí un plugin que les va a mostrar si están en el modo desarrollo de React o en el modo de producción. Va. Luego otra librería, bueno más bien plugin o extensión que me gusta instalar en Visual es una de React sobre snippets y atajos. Ahorita se los voy a mostrar. Es esta que se llama ES7 React Redux Graphic y React Native Snippets. Esta pues simplemente les da unos atajos para que ustedes puedan empezar a crear componentes. O sea, en vez de escribir toda la estructura de un componente como la función, exportar la función, etcétera, entonces aquí pues les da una mayor facilidad escribiendo ciertos atajos, ciertos comandos y de una vez ya les autocompleta el código. Va. Y ahorita vamos a pasar ahorita ya a lo que es la aplicación. Eh, que es lo que más nos interesa. Les voy a mostrar cómo es la aplicación en sí y qué es lo que vamos a hacer. Ahorita pues la aplicación está digamos que sin nada más con el HTML que sería esta parte de acá y un poco de CSS, ¿va? Pero es una aplicación así bastante básica. La aplicación es esta. Yo les voy a mandar el link por el grupo de todo lo que vamos a utilizar acá, que sería pues la aplicación, las APIs que vamos a utilizar y el repositorio de la aplicación. Sí, ya estoy grabando, lo que pasa es que no voy a grabar con lo de Google Meet, sino que estoy grabando por aparte porque tiene una mejor calidad, entonces yo se los paso después. Va, esta es la aplicación. Realmente es muy sencilla, la verdad no, digamos a nivel de React no tiene muchos elementos. Tiene solo dos inputs y dos botones, ¿va? Entonces, lo que vamos a hacer es recolectar la información de este formulario, en este caso pues, el nombre y un texto, y este texto lo vamos a chemsificar, o sea, lo vamos a pasar a idioma de chems. Esto lo vamos a hacer gracias a una API. Y también vamos a tener la opción de cargar una frase aleatoria. Esta frase aleatoria pues se va a insertar acá y luego cuando le demos en chemsificar pues va a pasar ahí y se va a mostrar en esta pestañita que está acá. Eh, la idea es que podamos conectar estados y formularios a un backend y podamos visualizar esos datos con estados. También este componente del chems de acá pues va a tener algunas cosas como por ejemplo una animación. No sé si aquí se nota que como que se mueve un poco y de ahí hace una animación acá, pues eso lo vamos a configurar a través de unas propiedades. Va, entonces veamos el código como tal. Si se dan cuenta, pues yo ya hice bastante una abstracción aquí de los componentes y lo único que tenemos pues son dos inputs. Eh, un input que es el del nombre y otro input que va a ser el del texto. Esto quedaría muy bien, por ejemplo, para proyectos en donde necesitan jalar el texto de un textarea y enviarlo a su backend, por ejemplo. Eh, por ejemplo, en el proyecto de compiladores 1, que necesitan hacer un editor, entonces esto les puede servir bastante. Y abajo de estos inputs, en el mismo formulario, pues tenemos dos botones. Uno de esos botones es el de obtener la frase aleatoria, que es esta, y el otro botón es el de enviar el formulario. Y además le agregué unos iconos, ¿no? Pero por eso lo oculté, para que pudiéramos ver lo más importante. Entonces lo primero que vamos a hacer pues sería recolectar los datos de estos inputs. Si se dan cuenta, los inputs como tal no tienen ninguna propiedad más que el placeholder, que es el texto que se muestra antes de que uno escriba. Y entonces ahorita le vamos a ir agregando esas propiedades para que ustedes vean cómo pueden recolectar los datos.
Como se pudieron dar cuenta, nosotros estamos trabajando en React con funciones, es decir, vamos a estar trabajando con hooks y no con clases. Entonces, uno de los hooks más importantes que existen en React es el estado, el use state. Ahorita vamos a ver cómo se declara un estado. Primero declaramos una constante y utilizamos la estructuración de arreglo para asignar dos cosas. La primera es el estado como tal. Vamos a ponerle, por ejemplo, a esta variable texto. Y la siguiente es el actualizador o el dispatcher de este estado. Por lo general, esto es por convención, se utiliza la palabra set antes del nombre de la variable, escrito en camel case. Pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿va? Y luego para utilizar el hook, pues lo llamamos como use state. Y le enviamos un valor por defecto. En este caso pues va a ser un string vacío. Este useEffect lo necesitamos tener para obtener los datos de un input. Existen eventos. Esto no solo se aplica para React, sino que para JavaScript en general. Entonces vamos a crear una función como un evento. Vamos a llamarla por ejemplo, evento texto. Así. Y entonces necesitamos agregar esta función al evento del input. Esto tal vez ya se lo saben porque pues es, como les digo, es más de JavaScript que de React. El evento se llama onChange. Este se dispara cada vez que uno escribe dentro del input. Entonces lo vamos a asignar bueno, en este caso se lo vamos a asignar al textArea. Ahí está. Y pues ahorita solo vamos a mostrar un texto, por ejemplo prueba, solo para ver si se está ejecutando el ahí está. Entonces vamos a escribir acá y si se dan cuenta, cada vez que yo pulso una tecla se llama el evento. Entonces la siguiente ya se lo asigna React de manera automática. Este evento tiene unas propiedades, es un objeto que tiene unas propiedades que nos permiten acceder a los atributos del input. En este caso el atributo que nos interesa es el atributo value, que es el que asigna el texto dentro del input. Entonces vamos a crear una constante que se llame value, que va a ser event, el evento, .target. Target hace referencia al elemento en el DOM, en el HTML, por decirlo así, no al evento en sí. Y del input, que sería este target de acá, que sería, digamos, el objeto ya en HTML, vamos a acceder a la propiedad value. Entonces lo vamos a asignar acá al console log, solo para ver qué es lo que estamos obteniendo. Y si se dan cuenta ahí, cada vez que escribo me muestra en consola el texto que estoy escribiendo. Va. Ahora lo que nos interesa es poder guardar este texto y almacenarlo en nuestra variable de estado. En este caso pues sería en esta variable texto. Entonces vamos a llamar a setTexto y le vamos a mandar values. Ahí está. Y si se dan cuenta, si yo hago ahorita un console log, pero dentro del componente, es decir, las veces que el componente se vaya a estar actualizando, vamos a ver que cada vez que yo escriba, igual el estado como tal se va a actualizar. Entonces ahí pues da lo mismo. La diferencia es que ahora pues el texto lo tengo dentro del estado como tal. Y esas líneas que salieron ahí son las actualizaciones que les digo que me da esta herramienta de React Developer Tools. Entonces, por ejemplo, esas líneas que salen ahí son las veces que se actualiza todo el componente. Entonces, si yo escribo una vez, como se hace una actualización completa, ahí se ve como unas líneas azules, que son
los bordes de los elementos que se están actualizando. Entonces por eso es que les digo que es bastante útil. Va. Esto, si ustedes se ponen a analizar, de qué forma podrían obtener los textos de todos los inputs. Imagínense que ustedes tengan, yo que sé, 5, 10, 15, 20 inputs dentro de un formulario. Creo que se hace un poco difícil crear varias funciones, digamos una función para cada uno de los inputs y asignarlos a 10 estados diferentes, o sea, se hace muy largo. Entonces la idea es poder optimizarlo un poco, y al final de cuentas esa es la idea de esta clase, que podamos tener formas más eficientes de manejar los estados en los formularios. Entonces, una de estas técnicas se llama currying. Esto no necesariamente es de React, ustedes lo pueden aplicar en proyectos de JavaScript en general. El currying básicamente es un patrón, o más bien es algo dentro de JavaScript que nos permite de una función retornar otra función. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes de la clase que tuvimos del call stack, de cómo JavaScript va apilando las funciones. Pues imagínense que tengan 10 funciones acá, pues vamos a tener una pila con 10 funciones. En cambio, con el currying solo vamos a tener 2 funciones en la pila. Entonces, de esas 2 funciones podemos derivar el montón de otras funciones solamente cambiando el parámetro. Entonces, vamos a ver esto del currying. Ahí está. Entonces, pues así quedaría, digamos, la nueva función. Esto pues va a funcionar de la misma forma. Yo voy a escribir Alexito, por ejemplo, aquí, y igual se mantiene hola. Voy a escribir aquí hola mundo y da lo mismo. Va, entonces aquí estamos aprovechando el uso de una sola función para los eventos, y aquí estamos utilizando la propiedad name para configurar cada uno de los estados. Entonces, ¿cómo quitamos la dependencia de varios estados? Una solución a ello es poder crear un estado general que en cada propiedad almacene el valor de cada uno de los inputs. Esto yo les recomiendo que lo hagan en el caso de que sepan que un formulario va a tener ciertos inputs, porque uno cuando está empezando podría pensar que para qué creo dos estados o 10 estados, mejor solo creo uno con un objeto que tenga un montón de propiedades y ahí le meto todos los estados que voy a tener. Pero lo que pasa es que volvemos a lo mismo, que cada vez que yo escribo en el input voy a estar actualizando el componente, y si tengo un estado global que maneja todas las propiedades del componente como tal, pues cada vez que yo actualice algo que no quiero, voy a tener que estar actualizando igual el componente. O sea, van a ser actualizaciones de por gusto, ¿va? Entonces mejor solo utilicen este objeto o este estado global para los inputs de los formularios, o para formularios que tengan bastantes entradas, ¿va? Entonces vamos a declarar un estado global. Vamos a poner aquí, vamos a poner datos, y aquí vamos a poner set datos. Y como tienen que definir un valor por defecto, pues es lo que les decía, creen un objeto. Entonces a este objeto ya le podemos definir las propiedades que vaya a tener el input. Entonces aquí no le voy a poner el mismo nombre porque les quiero mostrar cómo pasar estas propiedades al componente de chems. Y este chems recibe estos mismos datos, pero las propiedades se llaman text y name, pero es lo mismo. Entonces ahí está. Aquí a la hora de mostrarlo en el console log sería datos.text y datos.name, perdón. Va. Y acá pues lo que vamos a hacer es a crear una copia de estos datos, una copia temporal. Le vamos a llamar a esta temporal.
que sea datos. Aquí hay otro consejo. JavaScript trabaja por referencia en el caso de los objetos y los arreglos. Bueno, esto también es para otros lenguajes, ¿no? Entonces, si nosotros declaramos esto a la hora de cambiar alguna de las propiedades de temporal, estamos cambiando también las propiedades de datos. Y esto no hay que hacerlo, porque React nos dice en la misma documentación que estos objetos son solo de lectura. Y la única forma de actualizarlos es a través de pseudo-dispatcher, en este caso esta función. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer una copia de los datos con el operador de split, que es encerrarlo entre llaves y ponerle 3 puntos. Entonces, ahora sí, ya podemos actualizar. Si es texto, sería temporal.text igual al valor, y temporal.name igual al valor. Y por último, pues ya actualizamos esto y le enviaríamos pues el temporal, que es una copia de los datos pero ya actualizados. Y ya se actualizó. Vamos a escribir igual. Si se dan cuenta, me estaba mostrando lo mismo, pero ya con un estado global. Entonces ahora ya optimizamos bastante, porque ya solo tenemos un estado, ya no dependemos del currying para acceder a inputs diferentes, y ya estamos creando una copia de los datos. Bien, ahora para quitar esta parte del if, podemos hacer una cosa que se llama template literals, que es una propiedad de JavaScript que nos permite acceder a propiedades de un objeto solamente con el nombre. Eso también se puede hacer en Python y en otros lenguajes, lo he visto, pero podemos aprovechar eso eh, para actualizar los datos como tal. Entonces, para eso vamos a cambiarle aquí el nombre a los inputs. Pues el nombre sería name y de este sería text. Entonces, aún más fácil acá, ya no necesitamos el if, podemos poner temporal, lo ponemos entre corchetes y colocamos aquí el tipo, y ya con esto lo asignamos simplemente al valor. Ahí está. Entonces vamos a esperar que actualice. Ahí está. Y si se dan cuenta, igual me sigue mostrando el texto acá. Entonces, hasta aquí pues ya ustedes ya tienen prácticamente inputs ilimitados, ¿verdad? No tienen que hacer nada, prácticamente solo agregar propiedades acá y, referenciar esa propiedad con el nombre acá. Entonces ya no necesitan estar declarando ifs, ni un montón de funciones, ni siquiera estar sabiendo qué tipo de input es. Simplemente con esta función de acá, pues ya ustedes ya pueden tener inputs ilimitados y todos se van a actualizar al mismo tiempo. Entonces esto es una mejora en la optimización, y ahorita lo vamos a reducir todavía más. Vamos a dejar esto. Es como si tuviéramos useState.datos o useState.setDatos. Lo mismo podemos aplicar aquí en estas variables. En vez de hacer esto, podemos colocar el destructuring, poner value, poner name igual a event.target. Entonces aquí ya eliminamos una línea de código, y aquí pues para actualizar este sería con el nombre igual al valor. Va. Ahora, para reducir todavía más, React nos proporciona una interfaz dentro del dispatcher, que es una función que recibe el estado anterior. Entonces aquí podemos definir una función que reciba el estado anterior. Vamos a ponerle aquí anterior, y la idea es que lo que retorne esta función es lo que va a actualizar el React. Entonces el objeto que retorne esta función de acá es lo que se va a asignar aquí en datos. Y va, entonces aquí podríamos hacer esto, ya no tendríamos necesidad de
de crear una temporal. En vez de esto, ahorita les voy a explicar cómo. Aquí en vez de la copia, que sería anterior, para ello colocamos paréntesis, luego colocamos llaves y luego hacemos la copia de nuestros datos. Era como tener la constante temporal igual a la copia de los datos, pero ahora directamente acá. Y JavaScript nos da la opción de poder sobreescribir propiedades en copias directamente en el mismo objeto. Es decir, yo aquí podría escribir otra vez text y escribir algo, no sé, y esto se va a reemplazar a lo que tenía antes. Pero como vamos a reducir esto y es dinámico, podemos acceder a como estamos accediendo al objeto anteriormente, al temporal, con entre corchetes el nombre de la propiedad, y le vamos a asignar el valor. Entonces ya con esto pues estamos actualizando prácticamente todos los inputs con solo 2 líneas de código y solamente utilizando. Creo que ya actualizó, si se dan cuenta pues estoy escribiendo y me lo muestra acá. Entonces por ejemplo ahí hola y mundo y da lo mismo, pero utilizando solamente 2 líneas de código. Ahora sí vamos a pasar a la parte de conectar ya la API. Espero que esto les haya ayudado. Si tienen alguna pregunta lo pueden escribir ahí en el chat o con su micrófono, no importa. Y pues espero que les sirva esta parte de optimización de formularios en React. Entonces ahora sí vamos a pasar a la API. Yo creé 2 APIs en Amazon Lambda. Una es para chansificar los textos y la otra es para obtener frases aleatorias. La utilicé con Netlify, o sea, el hosting, digamos, para desplegar de una vez el sitio y a tener todo unido ahí. Entonces estas APIs son gratuitas, ustedes las pueden utilizar si quieren. Yo les voy a pasar el link después. A mí particularmente me sirve mucho las frases aleatorias porque a veces necesito generar textos de una API, textos de relleno. Entonces pues esto me va a servir bastante. Y vamos a ver ahorita el formulario. Pues al igual que el input, recibe un evento que se va a llamar, se va a disparar cada vez que enviemos los datos al formulario. O sea, cada vez que pulsemos el botón de enviar, este botón submit. Entonces vamos a recibirlo acá, vamos a ponerle aquí evento enviar. Recibimos el evento acá. Y les quiero mostrar algo. Si yo ahorita hago un console log que diga, digamos, enviar, y lo coloco en el evento del formulario, en este caso pues sería el evento submit. Entonces es un submit. Si yo hago esto, si yo lo doy aquí donde dice chansificar, ahorita no estoy enviando nada, se recarga la página. O sea, sí se enviaron los datos, pero la página se recargó porque no es asíncrona. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Para ello, en el evento tenemos una propiedad, bueno, un método que se llama preventDefault. Este método simplemente va a hacer que se llama action. Pero como no estamos trabajando en ese entorno, es un entorno más asíncrono. Entonces por eso llamamos a este evento. Entonces ahí lo va a dar en... Vamos a recargar. Va. Aquí evitamos el recargo del formulario y podemos asignar también el evento al un clic del mismo botón, porque este botón pues ya se deshabilitó por completo. Si se dan cuenta, ahí cada vez que le voy a enviar al formulario me aparece aquí enviar y la página jamás se recargó.
Entonces aquí está el chiste de poder conectar nuestro frontend con nuestro backend sin necesidad de estar recargando los datos, porque eso es lo que queremos, ¿va? Que se puedan actualizar otros estados y que no recargue la página. Entonces, ya que tenemos el formulario correcto, solo hace falta recolectar los datos, que ya los tenemos acá en esta variable datos. Entonces, lo primero que voy a hacer sería llamar a la API. En este caso, primero va a ser la de Chemsify, que sería esta. Pero yo, como la estoy corriendo local, pues solo la tengo que llamar así. Pero ustedes, si la van a utilizar, pues utilizan la URL completa. Entonces, en JavaScript tenemos un método para hacer llamadas asíncronas que se llama fetch. Y aquí le podemos pasar varias propiedades. Una de estas propiedades es el método de la petición. Este es un post. El otro son los headers. Este es importante para asignar qué tipo de datos estamos enviando. Esto ustedes lo pueden ver en la documentación de Fetch, que está en... Yo les recomiendo ver en la página de Mozilla. Ahí está bastante completa. Entonces lo que vamos a enviar es un JSON, que va a estar aquí en la propiedad body. Aquí podemos hacer uso de la función o de la clase JSON, que tiene un método que se llama stringify, que lo que hace es pasar un objeto a texto. Entonces aquí le vamos a enviar una propiedad a la API. La API recibe esta propiedad que se llama text, que ya la tenemos aquí en datos.text. Ahí está. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la clase de funciones asíncronas, en vez de estar declarando dens anidados, podemos hacer uso de una función asíncrona y guardar este resultado en una variable. Le vamos a llamar a esta petición y vamos a esperar que haga el fetch. Y después vamos a crear una constante que se llame JSON. Que espere por la petición.json. Y ya aquí tendríamos los datos. Entonces los vamos a mostrar. O más bien los vamos a actualizar de una vez. Vamos a crear otro estado igualito a este. Fíjense bien que un estado es para recibir los datos y el otro estado es para enviar los datos. Entonces es diferente, porque en este pues solo vamos a tener el texto así plano. Ahí en este esperamos tener el texto pero chemsificado. Entonces aquí vamos a ponerle chems. Vamos a ver. Sí, tienes razón, gracias. Va, ahí está, buena onda. Entonces aquí vamos a declarar un estado chems y le vamos a texto. Entonces en vez de crear un objeto, pues podríamos declararlo como un string como tal. Y entonces ya aquí, después de enviar todo, podemos actualizar nuestro texto chems con el JSON. Y en la API de Chemsify que yo hice nos devuelve un texto. Entonces ahí está. Entonces ya se lo vamos a enviar acá a nuestro Chemsify. Le vamos a enviar aquí el texto. Sería chems. Entonces vamos a probar. Entonces si se dan cuenta, ahí envió una. La inicial está vacía, entonces yo escribo hola. Ahí ya me completa omla. Esto ya me lo devolvió la API, ya lo estoy actualizando acá. El chems está configurado para que cuando cambie, por ejemplo, vamos a escribir aquí hola mundo, haga una animación de acá. Y también, aparte de eso, el chems tiene otra animación que hace que se mueva cuando le enviamos un estado. Entonces vamos a actualizar esto para que se vea más calidad. Vamos a hacer esto.
Cuando termine de hacer toda la petición, vamos a actualizar otra propiedad dentro de nuestro chems que se llama animate, creo, si no estoy mal. Entonces vamos a volver al modelo del objeto para tener todo unido. Igual vamos a poner aquí text. No se llama move, ya me acordé. Y le vamos a poner aquí false. Entonces aquí actualizamos esto así. El text sería el texto chemsificado. Y para movernos le ponemos true. Entonces aquí en text sería chems.text y move sería chems.move. Ahí está. Vamos a escribir hola mundo otra vez. Vamos a dar ahí. Y no se recargó. Vamos a ver si se llama move. No, perdón, si es animate. Entonces ahí está, si se dan cuenta, cada vez que yo envío, cuando termina de hacer todo, vamos a cambiar el texto para que se vuelva a animar. Se cambia esto y se anima esto, pero no sé si se dan cuenta que en la segunda actualización ya no se anima. Esto sucede porque nosotros solo estamos actualizando este estado de animación una sola vez. Es decir, la primera vez que actualizamos esto, le ponemos true, ya no vuelve a cambiar, o sea, no la volvemos a configurar como false. Entonces, pues sería tan sencillo como volver a resetear esta variable. O sea, sería lo mismo, pero con false, para que el chems regrese a su estado inicial. Y pues yo optimicé un poquito. Aquí no se movió porque React tiene una cosa que se llama caching. Esto es una de las cosas que les quería mencionar, y es que optimiza la llamada de varios estados que se ejecutan al mismo tiempo. Entonces para ello podemos hacer uso de una función que ya había creado que se llama delay, que lo que hace es ejecutarme una función pero después de cierto tiempo. Entonces vamos a meter esta función aquí en delay y la vamos a hacer después de 500 milisegundos. Entonces esta función delay la podemos importar acá. Aquí es un módulo así. Para poner otra vez el mundo, le damos ahí y se recargó una vez, le damos otra vez
Y vamos a ponerle más tiempo. Pues ahí es un nuevo estado y no, igual no se recargó. Bueno, yo creo que es más de un tema del componente de Chems. Ahí lo voy a revisar después cuando se lo suba al repo. Pero la idea es que ya estamos actualizando el estado por lo menos de cuando se mueve y cuando termina la petición, ¿va? Ahora vamos a hacer la última parte, que ya sería la de generar la frase aleatoria. Ah, y el nombre se me había olvidado. Vamos a crear otra propiedad acá dentro de Chems, que se llame name, que sería el nombre de nuestro Chems. Este es esto que dice aquí, Chems dice. En vez de Chems pues va a aparecer el nombre. Entonces aquí, cuando actualizamos nuestro Chems, sería en name, sería esta parte de acá, que sería datos.name, va. Entonces vamos a poner aquí datos.name y se lo vamos a pasar aquí a nuestro Chems. Ahí está. Pues vamos a ponerle un nombre a este Chems. Entonces ahí ya me aparece vacío la parte que decía Chems. Y cuando lo actualice, te va a decir Alex. Alex dice, sería el Chems. Y el texto, pues ya chemsificado. Esta es ya sería la última parte, que sería obtener la frase aleatoria. Esto lo vamos a hacer a través de otra API que habíamos definido. Y obviamente no va a estar en la misma función. O sea, necesitamos una función aparte que lo que haga sea hacer el fetch, obtenerme los datos, y una vez que ya tengo los datos, actualizarlo acá. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener frase. Igual va a ser una función asíncrona. Vamos a ponerle aquí petición in away. Vamos a hacer un fetch acá y el endpoint es este. Yo se los voy a pasar después. Acá. Este es un get, para que no sea tan complicado de manejar. O sea, lo podrían obtener incluso desde el navegador, ¿va? Y luego vamos a obtener aquí los datos, que sería await petición.json. Y vamos a ver vamos a actualizar de una vez en nuestros datos. Sería actualizar de una vez aquí donde dice name, no sería text. Pues vamos a aprovechar lo que ya teníamos antes, que era esto acá, esta función. Pero como les decía, JavaScript permite sobreescribir las propiedades después de hacer una copia. Entonces podemos hacer eso acá. Le vamos a insert datos, y aquí en vez de name pues sería text, y en vez de value sería json.frase. Ahí está. Entonces aquí se la podríamos asignar a nuestro texto con la propiedad, el atributo value, que ya lo habíamos visto. Y
y de esta forma lo podríamos visualizar. Entonces aquí podemos ponerle datos.text. Y esta función obtener frase la vamos a ejecutar cada vez que llamemos aquí a este botón de enviar, de generar frase. Entonces sería en el evento onClick. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Entonces se da cuenta, ahí ya me insertó la frase. De hecho las frases no son frases comunes, son frases de la película de Shrek. Entonces, por ejemplo, tal vez no funcionen burros, hogar, dulce hogar. Hay una que me gusta que es sobre el gato con botas. Esta, por ti baby, sería Batman. Bien, entonces ya tenemos el input acá con la API conectada y ya la podemos chemsificar. Entonces aquí podríamos escribir Alex, este texto que me lo generó la API de acá, le damos en chemsificar y ahora dice por ti baby sería Batman. Y con esto terminaríamos la aplicación. Solo para agregarle un poco de detalle al chems, le agregué alguna propiedad para cargar las APIs. Esta propiedad dentro de buena onda, Federico. Entonces vamos a declarar aquí en el chems hay una propiedad que diga cargando. Le vamos a poner false por defecto. Y cuando nosotros actualizamos acá, vamos a acceder a buena onda, Sebastián. Aquí donde dice loading y entonces ya le ponemos true. Voy a poner Alex, una frase aleatoria. No me señales con esos sucios dedos verdes de salchicha. Le damos ahí y se me olvidó pasar esa propiedad acá. Ahorita les voy a mostrar una forma de reducir esto porque no sé si ya se darán cuenta, pero digamos aquí tengo la propiedad text de chems.text, aquí tengo name de chems.name, aquí tengo animate de chems.animate. Entonces hay una forma de reducir todo esto, pero lo vamos a poner, de hecho lo vamos a poner de una vez acá. La forma de hacerlo es con el operador de split otra vez. Ponemos acá 3 puntos y ya solo le enviamos los datos. Si todos los nombres de las propiedades de este componente son iguales a las propiedades del estado, entonces no les va a tirar ningún error, ¿va? Entonces vamos a probar otra vez, Alex, frase aleatoria, vamos ahí y aquí ya cargó. Solo el loading creo que si no se actualizó, pero es un tema más del componente de chems, ¿va? Y ya con esto sería lo último que les podría ayudar en el tema de optimización. Yo creo que esto sí les va a servir bastante, más por esta parte de acá de poder reutilizar los estados, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos. Y poder, gracias a esos datos recolectados, enviar una petición hacia un servidor, un backend que ustedes tengan, y con eso actualizar otro estado diferente para poder mostrar esos datos. Por ejemplo, veamos el caso de que tengamos un editor, recolectamos los datos de ese editor, los enviamos a nuestro backend lo interpreta, lo compila y ya lo mostramos en otro text area, pero con los datos compilados, ¿no? Eso sería un ejemplo, o por ejemplo para el proyecto de Config. Y eso sería, yo les voy a pasar todos los links como les digo. Si no tienen preguntas, ahí por el chat o si abren su micro, pues hasta aquí sería la clase. Ya casi son las 7, entonces ya se me fue. Hay ciertas cosas que pude haber avanzado y también les quería mencionar, pero tal vez serían en una próxima clase, ¿va? Entonces, si no tienen algún comentario, voy a dejar de grabar y hasta aquí dejaríamos la clase.